Yo le decía a Elena, a mí honestamente lo que más nervioso me pone de las iglesias y del ministerio son así ceremonias, bodas, este tipo de cosas. Yo me pongo muy nervioso porque no controlo. Quiero decir que uno habla, el otro habla, uno dice, uno no dice, pero estoy contento, de verdad, estoy muy agradecido al Señor porque hemos visto la fidelidad de Dios y como para no estar contentos, ¿verdad? Dios ha sido tremendamente bueno, nos ha bendecido. Creo que el Señor todavía tiene grandes sorpresas para todos y para cada uno de nosotros. Y tengo un anuncio especial para darles y ya es oficial. El próximo año, el cuarto congreso de nuestra iglesia, incluido lógicamente la iglesia virtual, ya tenemos reservado el sitio en el Escorial en Madrid el próximo año. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén, amén. Ya hemos hecho una reserva. Nuestro hermano Pastor Iván y Conchi y unos hermanos de Madrid fueron a ver las instalaciones. Ya está reservado el lugar principal. Como el año pasado, o mejor dicho, este año no pudieron entrar todos los que hubieran querido ir, estamos viendo otros edificios aledaños, otros edificios cercanos al edificio principal, donde está el auditorio, que es una belleza, una preciosidad de auditorio. Además, yo tenía muchas ganas de hacer algo allí en Madrid, en el Escorial sobre todo. Así es que el año que viene, en la próxima Semana Santa, espero que todos desde hoy comiencen a ahorrar para que nadie se quede fuera por problemas económicos. Tienen la ventaja de que no tienen que ir a Madrid y posteriormente trasladarse a otra provincia, sino que ahora nada más llegar a Madrid, habrá un autobús que los lleve al Escorial. No sé cuántos kilómetros puede haber de Madrid al Escorial, pero menos de una hora, menos de una hora. Es un lugar muy bonito, un lugar realmente precioso en la sierra y creo que vamos a tener un tiempo maravilloso. Ya estamos contactando con algunos pastores que van a venir a ministrar. Ya tenemos también el eslogan, el lema del Congreso, pero no lo voy a decir. ¿O lo digo? Es el aniversario, ¿lo digo? A ver, ¿cuántos quieren que lo diga? Uy, esto se llama manipulación, ¿eh? Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Ese va a ser. Creo que tenemos que ser entendidos en los tiempos y vamos a traer un pastor de Israel también para que esté ministrando con nosotros. Él es pastor y lleva muchos años viviendo en Beersheba, en la ciudad donde vivía Abraham, y también a otros pastores estamos invitándolos para que estén con nosotros. Creo que va a ser un congreso muy especial, muy importante, y va a ser un congreso para estudiar y aprender mucho de la palabra para que cuando usted salga de ese congreso sea entendido en los tiempos. Amén, hermanos. La Semana Santa el año que viene creo que coincide en el mes de abril otra vez. Yo pensaba que era marzo, pero no. Es desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. ¿De acuerdo? Ya me están llamando, ya me están escribiendo y después de dar el anuncio ahora en directo, ni se imaginan mañana, Priscila, el bombardeo de llamadas y de correos que vas a recibir. Pero todavía no hemos abierto las plazas, pero Dios mediante las vamos a abrir dentro de poquito para que la gente ya se pueda ir anotando, porque quiero que todos los que puedan asistan a ese congreso. Cierra tus ojos un momentito en esta tarde. Quiero compartir brevemente una porción de la palabra que Él ha puesto en mi corazón y después vamos a pasar a estar un rato de comunión con los hermanos. Tenemos una tarta muy bonita que se ha preparado y unos pastelitos y unas cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a nutrirnos por unos momentos de la palabra en este 23 aniversario de esta obra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde podamos ser conscientes de todo el camino que juntos hemos recorrido, de toda la palabra que hemos oído, de todas las experiencias que hemos tenido, también de los errores que hemos cometido. Perdónanos, Señor, lo hemos intentado siempre hacer lo mejor posible y queremos que nos sigas dando sabiduría y fuerza, Señor, para que tu palabra siempre sea la base y el fundamento de este ministerio, Señor. Que la gente se enamore de ti, de tu palabra
y que nunca ninguno de nosotros, ninguno de los que ministran en este o en cualquier otro de nuestros púlpitos se desvíe ni un milímetro de tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es la que hace la obra y lo estamos viendo cada día. Que ha sido tu palabra la que ha traído consuelo, la que ha traído fortaleza, la que ha traído ánimo y la que ha quitado las escamas de nuestros ojos. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Un día me llamó una familia, estando ahora en Israel, precisamente del sur de Israel, de la ciudad de Beersheba. Querían conocernos, querían hablar conmigo. Y vinieron, estuvimos allí en la recepción del hotel hablando. Y una vez más, daban gracias al Señor por la palabra que se predica desde estos púlpitos, por los pastores, los conocen perfectamente a todos. Y una vez más me doy cuenta del poder tan grande que tiene la palabra que predicamos. A veces ni siquiera los que las predicamos somos conscientes del poder tan tremendo que tiene la palabra de Dios cuando se expone, cuando es enviada, ¿verdad? No volverá a mí vacía, dijo el Señor. Luego otro día me escribió a través del WhatsApp un joven de la ciudad de Haifa, al norte de Israel. Vino porque quería conocerme personalmente y porque a través de su familia, que sigue los devocionales y los cultos, pues traía un encargo para mí y una carta, ¿verdad? Y allí hicimos una videollamada y conocí al abuelo, a la abuela, a un tío y a los padres de este muchacho que vive allí en la ciudad de Haifa, en Israel. Y él me contaba lo siguiente. Me decía que en su familia todos eran creyentes. Él incluso se crió en una iglesia, en un hogar cristiano. Pero el abuelo se resistía al evangelio. El abuelo presumía de ser un católico ferviente, sincero, honesto. Y él bajo ningún concepto quería dejar de ser católico. Y se reía incluso a veces de sus familiares, no les prestaba atención, no quería ir a los cultos. Pero comenzó a oír la palabra a través de internet. Y ya saben lo que pasa. Cuando una persona se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra, quebranta ese corazón y hace una obra extraordinaria. Y el abuelo, para sorpresa de la familia, comenzó a mandarle nuestros devocionales a los hijos, a los nietos, a la esposa. Y la familia estaba sorprendida y decían, ¿pero qué le está pasando al abuelo? Si el abuelo siempre ha estado en contra de nosotros y ahora nos dice que tienen que escuchar los devocionales de un pastor de España. La cuestión está en que la palabra de Dios hizo una obra tan tremenda en este hombre y en esta familia que él también terminó, lógicamente, convirtiéndose al Señor, entregándole su vida al Señor. Y mantenía una conversación con ellos. Y este muchacho, el hijo de este matrimonio o el nieto, según como lo vean, pues se fue a vivir a Israel y allí está viviendo. Y él vino una noche a visitarme y me comentaba que él se había criado en una iglesia cristiana que además tenía un colegio cristiano, donde él estudió hasta los 16 años aproximadamente. Pero era un ambiente muy religioso, muy legalista. Y salió, como decimos aquí en España, quemado, harto. Salió de ese ambiente y se metió en todo lo que ustedes se puedan imaginar y más. Incluso en el budismo y en otras cosas. Finalmente, harto de toda esa vida farisea y religiosa, decide irse a Israel y estaba haciendo el curso para convertirse al judaísmo. Y hay un momento en la conversación que él me dice, me gustaría que habláramos del Mesías. Y yo dije para mí, gloria a Dios. Y empezamos a hablar del Mesías, mencionando las profecías del Antiguo Testamento, mencionando algunos salmos, el famoso capítulo 53 del libro de Isaías, que siempre a lo largo de la historia el judaísmo, los rabinos entendieron que describía los sufrimientos que experimentaría en el futuro el Mesías, hasta que un rabino de mucha influencia en el judaísmo llamado Rashi, pues decidió darle una interpretación diferente a ese capítulo, que es la que dura hasta el día de hoy. Y es decir que el capítulo 53 de Isaías, que describe perfectamente los sufrimientos del Mesías,
no hablaba realmente del Mesías, de una persona, sino que más bien describía los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Nada más lejos de la realidad. Sea como sea, a cada lugar donde voy, siempre escucho testimonios de personas que fueron tocados, sacudidas sus conciencias, redargullidos espiritualmente hablando a través del poder de la palabra de Dios. Y es que ya lo dijo el Señor Jesucristo, que su palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Es como una espada que penetra, que corta el tuétano y las coyunturas y desvela, descubre las intenciones más profundas e íntimas de nuestros corazones. Y tenemos un salmo maravilloso en la Biblia, que es el famoso Salmo 119. Léanlo esta noche si pueden. Que habla acerca del poder de la palabra, cómo la palabra limpia, cómo la palabra transforma, cómo la palabra renueva, cómo la palabra redarguye, exhorta, etcétera, etcétera. Y es esta palabra la que se viene predicando hace 2000 años, sobre todo la parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo le dio tanta importancia a la palabra que le ordenó a sus discípulos, no les sugirió, no les propuso, sino que les ordenó que fueran por todas las naciones de la tierra predicando la palabra de Dios. Él podía haber dicho, bueno, vayan por el mundo y oren por la gente, que también hay que hacerlo, ¿no? Él podía haber ido por el mundo y decir, bueno, enseñen a la gente a cantar. No, él dijo, id por todo el mundo y prediquen. Y el apóstol Pablo, tiempo más tarde, uno de los grandes convertidos del Nuevo Testamento, dijo que la gente no se puede convertir si no hay quien les predique la palabra. Y nadie puede predicar la palabra si previamente estos no son enviados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la exposición del evangelio, la predicación de la palabra de Dios tiene que ser prioritaria en la iglesia. Los niños tienen que aprender a temprana edad textos de la Biblia, y yo les propongo a los maestros de escuela dominical, vamos a pasar ya del típico versículo de la semana y vamos a enseñar a los niños capítulos enteros de la Biblia, porque ellos pueden aprender sin lugar a dudas capítulos enteros de la Biblia, y por qué no, alguno de ellos también hasta algún libro de la Biblia de memoria, porque no es el primero que lo hace. Porque eso es lo que le va a dar solidez, eso es lo que le va a dar estabilidad a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana. Y cuando tengan que levantarse en medio de una clase de instituto o de universidad, podrán decir, la palabra de Dios dice así, así y así. Y podrán alimentar su fe y podrán mantenerse firmes frente a las acechanzas del diablo. Y fíjate la importancia que también el apóstol Pablo le daba en su ministerio a la palabra, que dice que cuando él describe la armadura del creyente, él compara la palabra, podía haberlo comparado con otra parte, pero dijo que la palabra es como una espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es algo tan poderoso que fue lo que Dios utilizó en el principio de los tiempos para crear lo que vemos y lo que no vemos. Él dijo y automáticamente se materializaba su orden, su palabra. En otras palabras, todos los que estamos aquí en esta noche, o la mayoría de nosotros, estamos aquí porque la palabra nos cautivó y nos redarguyó de pecado y nos dimos cuenta de que el camino por el que íbamos no era el correcto. Y decidimos volver a Dios, a la fuente de la vida, y conectarnos con Él. Y además, Dios nos ha dado también, y quiero dar gracias públicamente por ello, el privilegio desde hace más de 22 años de poder llevar ya a estas alturas, como me dicen allí ellos, miles de personas a Israel, para que vean y caminen en la palabra de Dios. Y puedan ver que todas aquellas historias y parábolas que contaba el maestro, pues hay lugares, hay arqueología, hay historia, hay utensilios que se pueden tocar. Y usted puede ver que su fe no es una fe ciega, no es una fe loca, sino es una fe comprobable, porque está basada en argumentos históricos, arqueológicos y sobre todo bíblicos, que es lo que robustece y fortalece nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Fue por esa palabra que muchos dieron la vida, porque se negaban a predicar otras cosas y se negaban a no predicar la palabra. ¿Se acuerdan ustedes la primera orden de los religiosos de Jerusalén? Les prohibimos categóricamente que sigan hablando de ese hombre, que sigan predicando esa palabra. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos. Se jugaban la vida por predicar el evangelio. No había forma de callarlos.
Da igual si los metían en una cárcel con sus espaldas destrozadas por el cruel látigo romano. Seguían predicando, seguían proclamando la palabra. De noche, de día, en barcos, en cárceles, en iglesias, en sinagogas, en cualquier lugar donde se presentara la oportunidad, exponían y predicaban la palabra. Y el apóstol Pablo, gran exponente de la palabra de Dios, llegó a escribir cosas tan profundas de esa palabra que un día Pedro, un discípulo de Cristo, opinando acerca de él, dijo: nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una tremenda, una gran sabiduría, que escribe cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su perdición. Claro que en la palabra hay cosas sencillas y fáciles de entender y de asimilar, pero por supuesto también hay muchas cosas profundas. Pero sea como sea, estamos avanzando y estamos dando pasos cada día para conocer y descubrir más las maravillas que el Señor nos ha dejado en su hermosa palabra. Amén, hermanos. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, Pablo escribe desde la cárcel, escribe palabras de Dios, escribe mandamientos, escribe consejos, escribe instrucciones que hasta nosotros, a nuestros días, nos han llegado hoy en día y que nos han permitido mantenernos firmes en las tormentas, en las pruebas, en los ataques, en el tiempo de angustia, de desánimo, de enfermedad. La palabra siempre nos ha sustentado. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 a estos hermanos: miren, hermanos, yo fui un perseguidor de la iglesia. Él no oculta su pasado. Él reconoce que fue un perseguidor de la iglesia, que hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir que esta gente predicara la palabra y se extendiera este mensaje, no solamente en Jerusalén, sino en todas las naciones de la tierra. Y quiero recordarles que no solamente fue un perseguidor de la iglesia, sino que además fue un testigo ocular el día que mataron a pedradas a un diácono de la iglesia primitiva llamado Esteban. Él estaba allí y él escuchó una exposición de la palabra que pocos han sido capaces de transmitir con una fidelidad tan extraordinaria como ese mensaje de despedida de Esteban. Lo conocíamos como un diácono, como un servidor de la iglesia, pero qué tremendo expositor de la palabra, qué mensaje tan profundo, haciendo un barrido, haciendo un recorrido desde el principio de los tiempos hasta llegar hasta el Señor Jesús. Y ese mensaje lo escuchó entero el apóstol Pablo, y estoy seguro, hermanos, es una opinión personal que tengo, que en más de una ocasión el apóstol Pablo habrá pensado en las palabras finales de Esteban el día que lo apedreaban. Y Pablo admite que fue un perseguidor de la iglesia, pero por otra parte dice que las cosas que a él le habían abierto muchas puertas. Fijaros las puertas, fijaros, digamos, los recursos que disponía Pablo, que era capaz de viajar a naciones extranjeras con salvoconductos, con cartas que le permitían arrastrar de naciones extranjeras a judíos y llevarlos a Jerusalén y forzarlos a que negaran que eran seguidores del Mesías, seguidores de Jesús. Pero él dice que todos esos privilegios, todas esas llaves que le permitían abrir muchas puertas, lo tenía todo por estiércol, por basura, porque había descubierto algo mejor que todo eso, y era servir a su Señor y a su Dios. Y él dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él sabía perfectamente que lo que Cristo le ofrecía era muchísimo mejor que lo que él estaba perdiendo. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque hay un personaje en el Antiguo Testamento que nos dice que en un momento determinado de su vida se paró y pensó y dijo: yo estoy rodeado de tesoros. Soy el príncipe de Egipto. He sido adoptado nada más y nada menos que por la hija del faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Duermo bien, como bien, visto bien. Tengo toda mi vida resuelta. Pero dice que renunció a todo eso y prefirió los vituperios del pueblo, porque se dio cuenta de que lo que él tenía no era ni punto de comparación con las riquezas espirituales que el Señor tenía preparado para él. Esa misma visión, ese mismo espíritu o actitud es la que Pablo plasma ahora en una de sus epístolas diciendo: para mí todo lo que algunos de ustedes soñarían con tener, para mí
todo eso no tiene ningún valor. Porque lo que el Señor tiene preparado para mi vida no se compara en absoluto con las vanidades de este mundo. Era tal el desprecio que sentían hacia las cosas de este mundo que uno de ellos, uno de los discípulos del Señor, dijo: por favor, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Porque el que ama el mundo, el amor de Dios no está perfeccionado en él. Y el apóstol Pablo dice: yo lo que quiero es que cuando Dios me halle, cuando yo me encuentre con Él, no me encuentre presumiendo de mi propia justicia, sino de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Porque lo que quiero, o Él quería, era conocer al Señor y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es impresionante lo que este hombre está diciendo aquí. No solamente he renunciado a todo por amor a ti, no solamente lo tengo todo por basura, sino que mi objetivo en la vida es conocerte. Mi objetivo en la vida es experimentar el poder de la resurrección, experimentar los mismos padecimientos que tú padeciste. Y el anhelo de mi vida es llegar a ser semejante a ti en tu propia muerte. ¿Quién pide esto? ¿Quién anhela esto? ¿Quién ora para que el final de tu vida termine de esta manera? Ese era el anhelo de Pablo. Por eso cuando alguna persona decidía unirse a su equipo, a su grupo ministerial, dice que entre ellos habían tomado una decisión tremenda, y es que se habían sentenciado a muerte. En otras palabras, no les iba a sorprender que mañana le echaran mano a uno y lo crucificaran o lo quemaran o lo lanzaran a las fieras del circo romano, porque ya ellos habían decidido, desde el momento que aceptaron al Señor en sus corazones, desde el momento que pusieron su mano en el arado, ellos decidieron sentenciarse a muerte, porque el objetivo de su vida era firmar su vida final, los últimos minutos de su vida, pareciéndose lo más posible a la muerte que Cristo experimentó en su vida. No solamente quiero conocerte en vida, sino quiero también conocer qué padeciste, qué te pasó, qué te hicieron, cuánto sufriste por mí en la cruz del Calvario. Esto es algo increíble, hermanos. Y este hombre está escribiendo esta carta no en su mejor momento, humanamente hablando. Este hombre está escribiendo esta carta desde la prisión, en la cárcel, privado de libertad. Y él no está rogando: hermanos, oren por mí para que me saquen de aquí. Hermanos, oren por mí porque no quiero morir. ¿Saben cuántas manifestaciones en estos últimos 7 meses se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo en Israel, pidiendo la liberación de los que todavía pueden quedar con vida, de los que fueron secuestrados el 7 de octubre? Cada día aparecen más personas muertas. Ya ni siquiera se sabe cuántos están con vida. Niños, ancianos, gente enferma, familias enteras. Y se hacen manifestaciones, conciertos, marchas, canciones, de todo, pidiendo la liberación, y me parece lógico y está bien. Pero ¿a cuántos hermanos nuestros secuestraron a lo largo de la historia? ¿A cuántos hermanos nuestros encarcelaron y ellos decían que renunciaban al rescate para obtener mejor resurrección y obtener mejor galardón en la presencia del Señor? Yo creo que nuestro cristianismo dista mucho del cristianismo de los primeros hermanos nuestros en la fe. Estamos muy bendecidos, muy contentos, pero queridos hermanos, esto era impensable en los primeros 300 años de la iglesia. Era impensable que un grupo de creyentes se pudieran reunir con total libertad, cantando como hemos cantado aquí, predicando la palabra como se está predicando, escuchando testimonio y además sabiendo que miles de personas nos están viendo en este momento en tiempo real, aunque nosotros no les vemos a ellos. Para ellos era algo impensable, pero la generación nuestra es una generación tremendamente privilegiada. Y tenemos que anhelar no solamente parecernos al Señor en vida, imitarlo, copiarlo a Él en su santidad, en su vida de obediencia y sometimiento al Padre, en su gozo, en su alegría, en su estabilidad emocional, sino también, si Dios lo permite, gozarnos en las pruebas, en las tribulaciones, y también en el momento en el que el Señor diga: tienes que llegar a mi presencia. Nadie de los presentes sabe cómo terminará nuestra vida, pero lo que está bien claro es que estamos en este mundo de paso, y tarde o temprano nos encontraremos en la presencia de nuestro Dios.
Y allí veremos a Rosy y a Luis. Y allí veremos a tantos y a tantos hermanos nuestros, a mi padre, a mi madre y a tantos hermanos que partieron a la presencia del Señor antes que nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, merece la pena aguantar. Merece la pena soportar lo que haga falta soportar. Porque el Señor viene pronto y no estamos perdiendo el tiempo, sino que nos estamos preparando para recibir nuestra recompensa cuando el Señor lo crea oportuno. El apóstol Pablo corría para ver si lograba alcanzar aquello para lo cual un día lo alcanzó a él. Pero hace algo también muy importante. Dice, yo entiendo que todavía no he alcanzado el objetivo, no he llegado a la meta, pero sigo adelante, prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito eterno. Algunos lo han descubierto y otros tal vez todavía no. Pero sea como sea, si usted es creyente y ha conocido a Cristo a través de su palabra y le ha entregado su vida a Él, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Esa fue la pregunta que Saulo de Tarso le hizo tirado al suelo, ciego, ¿verdad? Oyendo una voz que hablaba con él, identificándose como yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él se atreve a preguntarle al maestro, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice la Biblia, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hay todavía instrucciones en el camino que no hemos recibido. Hay todavía iglesias aquí adentro que no han salido. Hay todavía obreros y pastores que no hemos parido. Hay todavía miles y millones de almas que no han conocido a Cristo, pero entre todos podemos alcanzar en estos tiempos, con los medios que tenemos, con los recursos que ya disponemos hoy en día, podemos todavía soñar con alcanzar a millones y a millones de almas para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese tiene que ser el anhelo, el sueño de nuestra vida. Da igual si empiezas en esta carrera o llevas ya muchos años. Da igual si ya has leído toda la Biblia un par de veces de tapa a tapa o todavía no has leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Da igual, hay un propósito de Dios para tu vida y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir esforzándonos cada día para predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Porque vendrá el tiempo y el tiempo ha llegado en el que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de muchos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no solamente se predica desde un púlpito, sino también así personalmente. Y yo quiero animarles a que cada día cuando te levantes por la mañana le digas al Señor, Señor, pon hoy delante de mí a alguien que yo le hable de ti, de tu palabra, y que incluso pueda orar por él. Vinieron algunos judíos al hotel y les dije, ¿puedo orar por vosotros? Y aceptaron que orara por ellos. También vinieron a proponerme otras cosas, ¿verdad? Pero sea como sea, si mañana, pasado mañana y en los próximos días, semanas, meses y años, cada uno de nosotros comenzamos a hablar del Señor, podremos ser mucha luz y muchas personas podrán pasar de muerte a vida como tú y yo pasamos si verdaderamente nos esforzamos en predicar la palabra. Gracias a Dios por estos 23 años, gracias a Dios por la iglesia virtual, por los pastores, por las iglesias, por los colaboradores. Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿saben lo que siento en mi corazón? Que esto no ha hecho más que empezar. Sinceramente. Todavía queda tanto por hacer. Repito, gloria a Dios por lo que hemos alcanzado. Gloria a Dios por las bendiciones, por las almas, que es lo más importante. Es el mejor patrimonio que puede tener un ministerio. Almas transformadas por el poder de Dios, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, lo que tenemos que orar es para que tú y cada uno de ustedes nos convirtamos en ganadores de almas para la honra y la gloria del Señor. Hace un par de días vine aquí una mañana al rastro y vi a una persona que hacía tiempo que no veía. La conozco a esa persona hace muchísimos años, tal vez te hablo de 25, 30 años atrás. Cuando la vi, me puse a llorar, me quebrantó de tal manera que no podía parar de llorar. Me fui por la calle llorando, subí en el ascensor llorando, llegué a casa y le digo a Elena, estoy quebrantado porque vi a una persona